Las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual se disparan, se registran el doble de casos de clamidia, gonorrea y sífilis que hace solo 3 años. El año pasado la clamidia alcanzó su máximo histórico con cerca de 42.000 casos, enfermedades además que se han triplicado entre los mayores de 60 años. El doctor Jesús Eugenio Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano, está con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decíamos que se han triplicado las cifras en mayores de 60 años. Me decías antes, es que el sexo ya no solo es cosa de jóvenes, esto es lo que evidencia estos datos, ¿no? Es fácil decirlo, pero es que el factor principal es que hay muchas más parejas sexualmente activas y muchas personas son sexualmente activas a edades que hace 20 o 30 años pues era impensable. Y al mismo tiempo hay más promiscuidad a esas edades. No estamos hablando de que sean sexualmente activas con su pareja de toda la vida, sino que estamos hablando de personas que pueden tener varias parejas sexuales en un año y a partir de ahí pues es la tormenta perfecta para que las cifras se igualen a poblaciones tradicionalmente más propicias a sufrir este tipo de infecciones. ¿Qué es la sífilis? ¿Por qué se ha triplicado entre la población mayor? ¿Qué enfermedades tienen más incidencia en esta población? Estamos hablando de personas mayores de 65 años o la horquilla entre los 50 y los 65 años. Hay datos de todo tipo, pero la realidad es que a partir de los 50 años las cifras son alarmantes. También es cierto que se están haciendo pruebas. Anteriormente era un colectivo que prácticamente se tenía completamente olvidado en cuanto a ese tipo de control o de cribado. Una vez que se ha comenzado a prestar atención y se han empezado a hacer pruebas, la gente ha empezado a concienciarse, pues se han dado cuenta que muchos de ellos pues, pueden ser portadores de este tipo de virus, bacterias, y transmitirlos silenciosamente. Que ahí está uno de los, quizá, de los factores más importantes, que muchas de estas enfermedades son silenciosas, son asintomáticas. Vamos a hablar de eso. Entonces, claro, la persona que las transmite realmente tampoco sabe. Y hay una mentalidad un poco absurda, que es que cuando ya no estoy en edad fértil, como creo que no, como sé que no me voy a quedar embarazada, pues ya, libre albedrío. Sí, y a partir de ahí se me va totalmente la preocupación, el uso del preservativo es completamente testimonial, de hecho a esas edades incluso es algo molesto porque tendríamos que detenernos en que a muchos hombres van con la confianza justa y ese factor les genera todavía mayor ansiedad y a partir de ahí ese conjunto de factores está haciendo que las personas de esas edades pues estén transmitiendo continuamente este tipo de virus, la sífilis, la gonorrea. Obviamente el virus del papiloma humano es el más habitual y muchas veces... El virus del papiloma humano que tiene... son muchos virus. Son muchos virus, pero hay tipos de virus que son banales o que son benignos, pero hay otros dentro de esos contagios que podemos desarrollar un cáncer. Sí, se ha asociado con ciertos cáncer además agresivos. Sí, se ha asociado con ciertos tipos de cáncer y de hecho hay cifras en Estados Unidos que ciertos tipos de cáncer han podido repuntar por transmisión sexual. Entonces son datos realmente alarmantes. Es cierto que con la población juvenil se está desarrollando campañas de vacunación, pero volvemos a lo mismo, a partir de los 50 años mucha gente es portadora de diferentes variantes y realmente no se preocupa absolutamente nada de si es portadora o qué variantes. Claro, porque a lo mejor la gente piensa, el virus del papiloma humano es verdad que es un virus que con el tiempo se puede negativizar solo, que no da problemas. Sí, una verruguita pero también los puede dar y problemas graves. Sí, hay, digamos, tipos de virus dentro de esa familia que pueden relacionarse con cáncer anal, con cáncer de boca, es decir, puede ser realmente grave. Lo que ocurre es que evidentemente cuando tú te contagias o cuando lo coges, hasta que desarrollas la enfermedad pueden pasar muchos años. Entonces la percepción de peligro, de riesgo, de síntomas iniciales no tienes prácticamente. Pero el contagio es desde el minuto 1. Sí, el contagio es desde el minuto 1. Ahí está la preocupación, es decir, que cuando no nos duele en el momento, cuando no nos afecta en el momento, pues digamos que nos baja mucho la percepción de riesgo. Anteriormente hablabas del COVID, de la gripe, pues ahí ves unos síntomas que realmente pues, te preocupan, los puedes un poco vivenciar. En este tipo de virus pueden pasar años hasta que se desarrolla el problema y que el problema sea realmente grave.
¿Cuáles son las enfermedades principales que se están detectando y en queda en las mujeres en la región de Murcia? ¿Y cuáles son las enfermedades que se están detectando en los varones y en queda? No hay datos realmente muy concretos o muy fiables. Tenemos un poco que extrapolarlos a nivel nacional, que estamos muy parecidos, quizá un poquito mejor, pero estaremos hablando que sífilis, gonorrea, el virus del papiloma humano, el VIH sigue estando en unas cifras preocupantes. Se nos olvida, ¿eh? Claro, se nos olvida. Es que la cuestión es que hemos minimizado tanto. O sea, yo no sé hasta qué punto eso es bueno, es normal, que es algo que es crónico. A ver, es bueno que sea controlable. Es bueno, pero no podemos bajar la guardia. Ahí está la cuestión. Porque a lo mejor no todo el mundo se le puede controlar. Y que aparte que sea controlable no quiere decir que no no te vaya a traer, no, que no te vaya a traer consecuencias para tu salud. No es lo mismo una persona que es portadora, que tiene ciertas vulnerabilidades, que una persona que no. Es decir, no es que estés exactamente igual que otra persona, sí, cada vez es más controlable, etcétera, pero no es lo mismo no tenerlo. Sí, yo creo que hemos pasado un poco de estigmatizarlo a banalizarlo. A banalizarlo. Completamente. Es decir, las generaciones de los 80, de los 90, estábamos aterrorizados por este tipo de virus. Actualmente hay una banalización absoluta de estos virus. Hay una generación completa que cuando oye esa palabra no se eriza como nos podemos erizar nosotros. Nosotros somos de la generación que oímos esa palabra y automáticamente nos asustamos, nos entra un miedo de decir, ostras, pues actualmente hay una generación entera que oye esa palabra y no... Enseguida se celebra el Día Mundial, ¿no? Es el 1 de diciembre. Pues la verdad es que no lo sé, porque hay varias, según las zonas del verdad, mundo, depende de las zonas, pero ¿tenemos datos de contagios del VIH actuales? Sí, datos que se publican a nivel regional, hay ligeros aumentos. Lo que pasa es que hay que entender que el gran problema de estas enfermedades es lo que no sabemos. Es decir, no lo que se publica y lo que vamos controlando, sino la cantidad de gente portadora, que a veces te dicen del 20, el 30, el 40% de personas que son portadoras no lo saben. Entonces, con las enfermedades de transmisión sexual no es tanto lo que sabemos, lo que tenemos controlado, monitorizado, sino aquellas personas que son asintomáticas, que son portadoras y son las que están realmente transmitiendo el virus y generando pues, un mayor problema de salud pública. El perfil de estos pacientes también ha cambiado totalmente. Bueno, es un perfil muy heterogéneo. Muchas veces cuando pensamos en enfermedades de transmisión sexual nos ponemos en lo peor, ¿no? En una persona promiscua, con poco cuidado de su salud, de su higiene, con pocos recursos, consumidora de drogas, incluso vía parenteral, pero... Sin embargo, el dato que yo recogí esta mañana dice que la mayor incidencia se da en población y en gente con rentas altas. Claro, es que es lo que te digo, es decir, tenemos un estereotipo, un arquetipo de que nos contagiamos de SIDA o de VIH, mejor dicho, de una persona un poco sucia, politoxicómana, etcétera, etcétera. Entonces ese hombre, esta mujer que conozco en Pérez Casas, que conozco en la Plaza de las Flores, guapísimo, con su chaqueta, con su traje monísimo, todo, ¿cómo va a tener esa enfermedad de transmisión sexual? Pues sí. No me cuadra. Pues sí, pues es un vector de contagio porque probablemente en el último año ha tenido 15 parejas sexuales diferentes. Entonces, a partir de ahí tenemos que cambiar la mentalidad, que esto no es una cosa ya de un subgrupo de la población, es una cuestión que nos afecta a todos y que debemos tener esa precaución de, por lo menos cuando iniciemos un contacto con una nueva pareja sexual, por lo menos preguntar. Pues entonces, a lo mejor con estos datos y con lo que nos está contando, lo que está fallando son las campañas de comunicación y de divulgación, porque a lo mejor... Si en esa imagen de prevención de las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades como el VIH, en esa promoción que se hace, se coloca una persona bien vestida, sí. Adinerada, correcto. Atractiva en Pérez Casas, y luego contamos lo que tiene Pérez Casas en cualquier sitio de España, a lo mejor eso nos haría abrir un poco los ojos a toda la población. Probablemente sí. Lo que pasa es que ahí también se nutre mucho del edadismo, esa tendencia a que en la vejez no puede haber sexualidad. Entonces no vende mucho asociar una palabra como la vejez o envejecimiento con salud sexual o con sexualidad. No es algo que socialmente, incluso sanitariamente, no es un colectivo que tradicionalmente pues, se haya puesto mucho el foco en tema sexual, más bien en tema, pues eso, infecciones de tipo, como hemos dicho anteriormente, que si COVID, que si gripe, que si ictus, pero realmente nadie se imagina una persona de 55, 60, 65 años diciendo, no, vamos a hacer un cribado por si esa persona
puede tener VIH, pero que si esa persona ha tenido en su vida, no te lo imaginas. Entonces, al final, romper esos arquetipos es importante porque cualquier persona puede transmitir esa patología sin tener ningún tipo de historial pernicioso, oscuro o malicioso. Es algo tan común como puede ser ahora mismo un resfriado o cualquier otro tipo de patología. Son enfermedades en muchos casos, como decías, enfermedades silenciosas. Sí, asintomáticas. Asintomáticas, pero algún síntoma, por pequeño que sea, que no debe pasarnos desapercibido y que nos deben llevar a consultar si nos está pasando algo, si tenemos alguna infección, por nosotros y por las personas que vengan. Sí, por supuesto, cualquier molestia urinaria del tracto urinario inferior, escozor, dolor en la zona genital, cualquier tipo de manchita, pequeña cicatriz, ulceración que nos veamos en la zona genital, cualquier molestia en esa zona puede ser susceptible de este tipo de patología. Y obviamente no está mal, igual que hacemos cribados con el cáncer de colon, con la próstata, etcétera, pues que de vez en cuando, si tenemos múltiples parejas sexuales, que nos hagamos algún tipo de serología, algún tipo de prueba. Que ahí hay otro factor importante. El miedo. La vergüenza. El miedo y la vergüenza. El tabú, claro, porque yo voy a atención primaria, claro, el médico de cabecera muchas veces la relación que tengo con él es una relación cercana. Claro, entonces me da como un poco de vergüenza decir, oye, hazme esto, porque y si piensa que es que me he ido, no sé, en un viaje. Entonces ese tabú hace que mucha gente... Piensa que me he pasado. Nosotros en nuestro centro, de hecho, vamos a abrir una unidad, vamos a ampliar esa unidad de microbiología porque estamos recibiendo tal aluvión de peticiones que nosotros actualmente derivábamos a atención primaria, a los checkpoints, etc. A realizar esas pruebas. Pero la gente es muy reacia. Incluso haciendo una interconsulta te dicen, no, yo es que a mi médico de atención primaria prefiero no contarle nada. Y si me manda un tratamiento, ir a mi farmacia de siempre a pedirlo, no, va a ser tampoco. que no. Entonces, al final, ese tabú está haciendo el cóctel perfecto para que algo que podría ser banal y fácilmente abordable esté creciendo exponencialmente una vez que estamos poniendo el foco en esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer para...? Una unidad específica de una microbióloga con su diagnóstico precoz, rápido, prevención, tratamiento y, sobre todo, ofreciendo mucha intimidad. Decía, tú vas a entrar por aquí, no conoces a nadie, vas a salir con tu tratamiento, con tu prevención. Esconder las vergüenzas. Efectivamente, nadie te va a juzgar, no va a pasar por la parte de atención primaria, etcétera. Y eso a la gente, evidentemente, le va, o ya está haciendo, de alguna forma, pedir mucho ese servicio, porque realmente es la clave. Es decir, yo me siento seguro y al mismo tiempo no me siento juzgado. ¿A este aumento de casos se está contribuyendo de manera especial el cambio en la práctica sexual? Sí, sin duda. Los cambios sociales, el número de divorcios, separaciones, el cómo envejecemos, ¿no? Lo bien que llega la gente ahora a los 50, a los 60, sigue siendo activa sexualmente, el aumento, la mejora, los tratamientos que ha habido, por ejemplo, para la disfunción eréctil, los tratamientos que están generándose ahora a nivel mundial, regenerativos también para potenciar la sexualidad femenina. Es decir, estamos llegando a unas edades todavía sexualmente activos, sexualmente atractivos, las cirugías, todo esto está haciendo que al final haya un cambio social inmenso y que ya cuando hablamos de 50, 60 años estemos hablando de personas sexualmente activas. Pero no solo las personas de 50, 60 años han bajado la guardia, también los menores de 25. Bueno, ¿no? eso siempre han tenido la guardia baja. Ahí entra otro factor. No existe conciencia de la importancia de la prevención, y es cierto que son temas que cuando yo era joven, ya soy muy mayor, no se hablaba en los centros escolares, no se hablaba en los institutos. Hoy sí. Sí se habla. Entonces, ¿qué pasa? Sí se habla. Lo que pasa es que estamos hablando de edades en que entran otras variables en juego. Una variable que casi nunca se habla es el alcohol. Que nos desinhibe. Claro, a esas edades lleva... ya de por sí eres desinhibido. Eres una persona con bajo autocontrol. Si metemos la variable alcohol, nocturnidad, etcétera, que es cuando en ese colectivo se suele dar la relación sexual, baja mucho también la sensación de peligro. La responsabilidad y se deja llevar. Claro, entonces ahí hablamos de otros factores, pero al final la población joven siempre ha sido una población diana, por eso que te digo, por esos factores. ¿Que se podrían hacer más campañas? Sí. ¿Que la gente normalmente sí sabe más que nuestras generaciones?
está más informada que nuestras generaciones. Pero tiene la guardia más baja. Por lo que te digo, porque están banalizando ese tipo de enfermedad de transmisión sexual. Es como el efecto que ha producido la píldora del día después. Ha venido a corregir un problema, pero ha banalizado una cuestión. Y a partir de ahí pues, ha producido un efecto que podríamos decir positivo. Sí, pero no. Se ha puesto un parche, más bien. ¿Qué le diríamos a una pareja joven o no joven que acaba de empezar una relación o que lleva un tiempo largo sin mantener dentro de una inactividad sexual? Porque claro, uno dice, ¿cómo le voy a decir que se haga una prueba si acabo de conocerlo? Claro. Y al contrario dirá, pero es importante, ¿qué le podemos decir sin vergüenzas? Pues debería instaurarse esa buena y sana costumbre. Que cuando reinicias tu vida sexual, pues hagas un chequeo, un control, y que a partir de ahí pues puedas reiniciar esa vida sexual de una forma mucho más tranquila y relajada. Sé que socialmente os puede parecer un poquito como una especie de, bueno, pues, desprecio o desconfianza, o no es una buena forma de empezar una relación, pero es mucho más práctico que luego descubrir ciertas cosas y entonces sí que eso puede acabar con la relación. Descubrir una enfermedad de transmisión sexual y asociarlo a tu pareja sí puede acabar generando un problema serio en esa relación y ser el final de la misma. O sea, es una buena manera, yo diría que es una buena manera de empezar una relación. Sí, ¿por qué no? Es decir, si tienes confianza en otros aspectos y si quieres realmente estar seguro, no es que estés acusando a tu pareja de nada, simplemente estás diciendo vamos a estar los dos en un acuerdo de una relación monógama y a partir de ahí vamos a estar los dos sanos, saludables y vamos a sentir confianza en lo que estamos haciendo. No lo veo un problema. Obviamente, con la mentalidad más antigua nuestra, pues es como una forma de acusación, ¿no?, a la otra persona. Pero la gente joven que es tan abierta, que está cambiando los modelos de relación, ¿por qué no pedir ese tipo de prueba? ¿Por qué no estandarizarlo y decir, oye, mira, empiezo la relación contigo y estamos así? Y a partir de ahí, pues funcionar con normalidad. Acabas de llegar de un congreso, ¿de dónde? Sí, Estados Unidos. De Estados Unidos. Casi no llego, pero he llegado. Un congreso internacional sobre sexualidad, donde una de las cosas más importantes que se ha hablado es abordar la sexualidad en la discapacidad. ¿Qué vacío hay ahí? Pues es un vacío inmenso, casi te diría que un agujero negro. Es cierto que hubo un cambio de paradigma en el mundo profesional en 2006 con la Convención Internacional que se desarrolló de la ONU. Luego la OMS recogió el guante y España lo legisló en el 2008-2009, pero la realidad es que aunque el paradigma cambió, a nivel práctico el usuario final, la familia, los centros educativos, asociaciones, etcétera, no les ha llegado ese cambio en el paradigma. Actualmente la sexualidad en personas con discapacidad se les reconoce como un derecho y se insta a las instituciones profesionales, etcétera, a fomentar que puedan tener esa salud sexual, una vida sexual saludable dentro de unas posibilidades, pero la realidad es que sigue siendo un tema tabú que pues, no se está abordando de la forma adecuada. ¿Qué particularidades hay que tener en cuenta? Principalmente el tabú y la idea de que una persona que presenta algún tipo de discapacidad no se va a desarrollar sexualmente igual que una persona que no tiene esa discapacidad. Hay una visión de que la discapacidad impide el desarrollo sexual y que prácticamente pues, son seres asexuados, cuando en el 90 y muchos % de los casos su desarrollo sexual va a ser exactamente igual que el de cualquier persona dentro de su discapacidad, la que sea. Pero su desarrollo sexual va a ser a las mismas edades, con las mismas etapas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de discapacidad Estamos nos hablando encontramos sobre con todo mayor problema? Trastornos del espectro autista, polidiscapacidades, donde hay más cositas, pero al final estamos hablando intelectual sobre todo, personas que pueden estar en centros de educación especial, personas que de alguna forma pues, tienen algún tipo de desajuste en cuanto a pues, no poder vivir independientemente, son dependientes de familiares, están en centros, en asociaciones. En ese colectivo la sexualidad generalmente no se aborda salvo cuando genera problemas. Y cuando genera esos problemas, ¿cómo puede abordarlo la familia, los médicos de atención primaria, los sexólogos? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde acudir para que estas personas estén bien informadas? ¿Dónde acudir? No hay un sitio donde acudir realmente. Nosotros como centro, como Instituto Sexológico Murciano, recogemos ese tipo de casos, pero hay un vacío porque no sabes dónde acudir. Y aparte normalmente hay mucho miedo a acudir.
porque la gente se pone en lo peor, ya etiqueta a esa persona como que tiene algún tipo de trastorno o parafilia sexual cuando normalmente no es nada, no tiene nada que ver. E incluso llegamos al punto donde ya cuando se pide ayuda es probablemente demasiado tarde. Y entonces ya las medidas que podemos implementar son más, bueno, un poco maquillar la situación o intentar, pero si antes se hubiera actuado, pues muchos de los problemas que vemos conductuales, de conductas, etcétera, incluso de victimización del colectivo, es decir, el hecho de que sea un colectivo más vulnerable precisamente viene por no abordar bien su sexualidad o el desarrollo de la misma. Doctor, y antes de despedirnos, díganos algunos programas donde tanto las personas con y sin discapacidad puedan acceder a ellos, puedan informarse de unas buenas prácticas sexuales, de unas saludables prácticas sexuales, de un buen hacer con el sexo. Bueno, si eres una persona joven, y para mí el concepto de joven ya no sabría poner la edad, pues puedes acudir a redes sociales y tener muy buena información. Las redes sociales, por ejemplo, de nuestro Instituto Sexológico Murciano, pues tienen un montón de guías de fácil acceso, gratuitas, donde tienes información. Hay grandes profesionales en redes sociales haciendo una labor de pico pala, explicando. Y si eres un poquito más mayor y eres un poco más reticente a estas redes sociales, pues en principio lo que tienes que intentar es hacerte con buen material. Te vas a una librería, te vas a un sitio y te compras un manual, te compras algún librito, y si tienes gente joven en casa, pues dejas el manual por ahí. Si son más pequeñitos, pues cuentos, sobre todo para prevenir, porque la educación sexual no está llegando a todo el mundo, hay que decirlo así. Es un tema que al final no está llegando como nos gustaría, sobre todo a nivel de prevención. Y entonces hay un grupo grande, un colectivo, que no le está llegando toda la información que debería. Entonces, dejarla ahí para que la gente acceda. Sexo sí, a todas las edades, pero de manera segura. Saludable. La salud sexual es parte integral de la salud general, de la mental. Si no tenemos salud sexual, vamos a tener problemas en otras áreas. Jesús Eugenio, director del Instituto Sexológico de la región de Murcia, gracias por acompañarnos en este informativo matinal. Buenos días. Un placer. Y cambiamos de asunto porque en los últimos 5 años las bajas laborales se han disparado un 85%, lo que se traduce en un coste de 20.000 millones de euros. La mitad de esta cantidad la asume el Estado. La Administración ha licitado desde entonces casi 10 millones de euros para luchar contra este fraude. Mutuas y detectives están a la